Carla Liliana, Giovanna Paola, María Guadalupe, Natalia Guadalupe, Presente. y Dania, Presente. Jessica Otami, Jimena Guadalupe. Presente. Muy bien. Aquí tengo en la lista que nada más Michelle Mariana, María Guadalupe, Jimena Guadalupe y Carla Liliana me han enviado los resultados de su examen. Me parece que las demás no están conectadas siquiera. Ay, Dania. Y Dania no está. Yo sí estoy Ah, ¿sí maestra estás aquí, Dania? Ay, perdóname. y lo envío terminando la reunión. Ah, ok, perfecto. Sí, por favor, te lo encargo. Y hoy a las 8 me parece, mm, se les envió el segundo examen que corresponde a análisis, interpretación e inferencias, que es el examen que vimos la semana pasada. Digo, el tema que vimos la semana pasada. Em, ¿Todas recibieron el correo? Bueno, de las que están aquí presentes, Yo ¿o no sí. han Sí, checado? maestra. Sí, perfecto. Les voy a enviar las respuestas el jueves, me parece que también les indiqué en el mensaje que el jueves les voy a enviar las respuestas para que tengan varios días de realizar el ejercicio de simulación. Muy bien. ¿Tienen alguna duda del tema de análisis, interpretación e inferencias que estábamos viendo? ¿O hasta ahorita todo bien? Bueno, ya también en el examen vamos checando si hay dudas. Del primer examen, al menos las 4 personas que me enviaron sus aciertos, la mayoría sacaron muy buenos resultados, yo considero. Entonces, vamos a esperar que sacaron las demás que hacen falta para ver si revisamos el examen entre todas, ¿ok? Para ver los ejercicios uno a uno y ver los comentarios o dudas. Pero en general yo lo veo bien como para analizarlo, me parece que estamos bien, ¿ok? Entonces, vamos a dar inicio al siguiente tema, que es el último tema del área de lectura, ¿ok? Entonces, vamos con análisis literario. Sí, está en la tableta. ¿En qué página, maestra? ¿Perdón? ¿En qué Ah, no, página? no, no. Ahorita vamos a estar en pizarra. Voy a explicar el Ah, tema ok. de análisis literario. Bueno, más bien les voy a dar características de los géneros. Tanto Muy bien. explicar no, es nada más para que ustedes sepan la descripción, los detalles de cada género y ya nos vamos entonces a las preguntas para ver si podemos identificarlos, ¿ok? Entonces, vamos con análisis literario y vamos a ver los principales géneros. Empezamos con novela. Muy bien, entonces novela es una obra literaria extensa, mayormente, aunque hay novelas cortas, pero como que nos vamos a ceñir al concepto más general, ¿no? Para poder identificarlo. Es obra literaria extensa en la que se desarrolla una historia ficticia o basada en la realidad. Algunos ejemplos, ¿cuáles podrían ser? ¿Qué novelas han leído ustedes? Que puedan decirme que podemos dar de ejemplos.
No sé si en la mayoría ya han leído Harry Potter, que es como lo más popular. Entraría en novela fantástica. Eh, estaría Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Muy bien. Entonces nos vamos con el siguiente que es poesía. Muy bien. La poesía es una expresión artística en verso que se caracteriza por su musicalidad y su intención emocional. Algunos ejemplos pueden ser 20 poemas de amor y una canción desesperada. Este es de Neruda. Muy bien. Vamos con el siguiente que es cuento. Maestra, ¿puede regresar un poquito a la página anterior? Sí, claro. Gracias. Ay, no sé por qué no aparece. Permítame. Lo pongo aquí, pero no aparece. Ahí está, mira. Como que ahí está. Gracias. Sí, se bajó. Tú me indicas cuando termines para continuar, ¿ok? Listo, maestra, gracias. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ahora sí vamos con cuento. No está cool. Muy bien, entonces vamos con cuento, que es una narración breve que se centra en un solo episodio o situación con pocos personajes y una trama sencilla. Un ejemplo de cuento sería El Aleph, no sé si lo conozcan, de Borges, pero aquí también incluiríamos, no sé, Cenicienta, em, La Sirenita, todos estos que son mayormente de Disney y entrarían en una categoría que es cuento de fantasía, bueno, cuento de hadas. Muy bien.
Ahora vamos con ensayo. Ok, el ensayo es un género literario que expone y defiende una opinión personal sobre un tema particular, ¿ok? Aquí un ejemplo sería El laberinto de la soledad. Este es de Octavio Paz. En ensayo también, si recuerdan, vimos que una intención es pues persuadir a los receptores, bueno, a los lectores sobre la opinión que se está intentando plasmar en el texto. En la mañana unos estudiantes me dijeron que también ahí podrían incluir artículos científicos, nada más que si está bien, porque hay una propuesta y una idea que se intenta defender, pero aquí nada más nos vamos a centrar en lo literario, ¿ok? Como en este caso el ejemplo El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Aquí el autor hace un ensayo que trata de explicar o trata de... mm, pues de argumentar por qué tenemos una identidad de mexicanos, ¿ok? Habla desde la conquista, habla de los símbolos culturales que nos formaron, de la televisión, de los deportes, cómo han construido sobre todo los hombres en la sociedad mexicana y las diferencias biológicas entre hombres y mujeres que también desembocan en diferencias sociales, ¿ok? Y pues es lo que versa el libro de Laberinto de la Soledad, que es un ensayo. Muy bien, nos vamos a teatro. ¿Está bien si cambio de hoja o me espero? Sí, maestra, está bien. ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos a teatro. Esta es una obra literaria escrita para ser representado, ¿ok? En ella se combinan los diálogos y la acción escénica. Un ejemplo sería Romeo y Julieta de Shakespeare. Aquí recuerden que estos textos tienen pautas de personajes, tienen también pautas de escenografía, de actos, em, incluso de características de los personajes, ¿no? De la emocionalidad con la que tienen que decir los diálogos. Ahora nos vamos con fábula.
Muy bien, la fábula es un breve relato en el que se presenta una moraleja o una enseñanza. Esto a través de la representación simbólica de animales o seres fantásticos. Un ejemplo es el león y el ratón de Sopo. Ahora nos vamos con leyenda. ¿Qué dirían ustedes que es leyenda? Como una historia que pasó hace tiempo. Ujú. ¿Y cómo contamos las leyendas o cómo nos enteramos de las leyendas? Oralmente, no es como una tradición oral que se va contando entre la familia, entre los amigos, ¿no? No hay como un escrito como tal. Bueno, ya después se recogen y se escriben, pero generalmente es una tradición oral, ¿no? Entonces es un relato tradicional. Que mezcle elementos reales y fantásticos, ¿ok? Un ejemplo que me puedan dar de una leyenda. El de La Llorona. Perfecto, sí, el de la Llorona. Muy bien. ¿Puedo cambiar de hoja o me espero tantito? Sí, maestra, gracias. Espera un poquito. Ah, ok, me espero. Listo, maestra. ¿Listo? Muy bien. Ok. Entonces ahora vamos con una crónica. Esto es un relato periodístico, ¿ok? Pero como estamos en análisis literario, bueno, hablando de géneros literarios, el relato periodístico se va a ficcionar casi siempre para hacer una novela, ¿ok? El relato periodístico puede ser real, o sea, que haya ocurrido, que haya incluso una nota roja de un suceso y se hace una novela. Un ejemplo es Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia. Aquí él utiliza, Ibargüengoitia, utiliza la noticia de las Poquianchis, no sé si las conozcan. Fueron unas madrotas que me parece que en Guanajuato y en Jalisco tenían a mujeres pues esclavizadas sexualmente y pues las encarcelaron, ¿no? Entonces la nota roja es esa y aquí el autor hace una recreación de los hechos de manera obviamente ficcionado porque pues nos presenta a los personajes, a las prostitutas y a la policía incluso y a las madrotas para hacer una novela, ¿ok? Y también puede ser un relato periodístico falso, como en Crónica de una muerte anunciada de, se me fue el nombre, Gabriel García Márquez. Aquí, no es tanto una nota periodística, pero nos va narrando, ¿no? Como si fuera un relato periodístico, que es lo que le sucede a este hombre. Muy bien. Ahora vamos con biografía. ¿Cómo ustedes definirían biografía? La historia de la vida de alguien.
Ujú, muy bien. Hacer el relato de la vida de una persona. Y esta va a estar escrita por otra persona, ¿ok? Aquí tengo como ejemplo Vida y obra de Pablo Neruda. Y el siguiente género es la autobiografía. Entonces aquí sería, ¿cuál sería la definición? La historia de la vida narrada por ti mismo. Ajá, muy bien. Relato de la vida de una persona escrito por la misma persona, ¿ok? Muy bien, aquí tengo de ejemplo Memorias de Adriano. Muy bien. ¿Me espero un momento o ya puedo cambiar de hoja? Y maestra, espérame un poquito. Gracias. Listo, maestra, gracias. Muy bien. Entonces ahora nos vamos a diario personal. ¿Qué dirían que es un diario personal? Que es un registro diario, ¿no? De las experiencias y reflexiones. Las reflexiones de una persona. Aquí tengo como ejemplo la invención de Morel de Adolfo Bioy Casares. Bioy Casares. Muy bien. Ok, este tipo de texto también va a aparecer como cuando nosotros escribimos nuestro propio diario, pero obviamente va a estar, pues a veces ficcionado, pero va a utilizar la primera persona siempre, ¿no? Para explicar qué es lo que sintió, qué es lo que vivió. Aquí vamos con memorias. Aquí son relatos de los hechos vividos por una persona en un momento o periodo de su vida, ¿ok?
Aquí en ejemplos podemos poner los libros de los sobrevivientes de los Andes, ahorita que está muy de moda por la película de La Sociedad de la Nieve. Poner memorias de los sobrevivientes de los Andes. Porque nada más se centran en este suceso de la caída del avión, ¿ok? Obviamente sí nos van a hablar un poquito más de su infancia, cómo superaron los obstáculos, cómo es su vida ahorita, pero lo más importante es el suceso, ¿ok? El hecho. Muy bien. Ahora nos vamos con epístola. ¿Saben qué es epístola? ¿Como una carta? Exacto. Muy bien. Carta escrita por una persona a otra. Vamos a ponerle así. Aquí tengo como ejemplo cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke. Muy bien, aquí el joven poeta al que fueron dirigidas las cartas, pues publicó las que le escribió el autor Maria Rilke, que fue un importante autor del siglo XX. Y pues son importantes, bueno, su importancia es cómo el autor tenía la visión de cómo sería un poeta y también cómo es, tiene un tono personal, también habla de sus experiencias cuando es joven y le da consejos a este poeta, ¿ok? Eso lo recomiendo mucho, está muy breve y no nada más se centra en lo que quería hacer el poeta, ¿no? Bueno, ser poeta, sino consejos de vida para jóvenes, está muy bueno. Ahora nos vamos a crítica literaria. Aquí también en epístola entrarían, una vez que los autores fallecen, muchos familiares publican también las cartas, ¿no? Sobre todo las de índole amorosa. La crítica literaria es análisis y valoración de textos, de obras literarias, ¿ok? Y crítica literaria es análisis y valoración de obras literarias. Un ejemplo es El arte de la novela de Milán Kundera, ¿ok? Hay que hacer el autor, pues analiza casi siempre como la historia de la literatura para valorar cuáles entrarían en lo que que es el arte de la novela. Muy bien. ¿Me espero tantito o puedo pasar de página? Listo, maestra. ¿Listo? Ok. Entonces continuamos con el haiku. ¿Alguien sabe qué es el haiku? Este es un poema breve japonés, ¿ok?
Ok, entonces es un poema breve japonés que tiene como intención, como finalidad, transmitir emoción o sensación. Em, Casi siempre los temas son de naturaleza y pues son muy cortitos. En realidad pueden estar en dos líneas. Los poemas, o sea, cuando se traducen son dos líneas, pero pues en su idioma original, incluso las grafías del japonés hacen una figura de lo que está hablando el poema, ¿ok? Entonces nos vamos con microrelato. ¿Qué dirían ustedes que es microrelato? Micro que es pequeño. Aquí este es un relato breve que cuenta una historia completa en pocas palabras, ¿ok? Aquí el microrrelato pueden ser unas líneas nada más o puede ser también una frase. Aquí de ejemplo tengo el dinosaurio de Augusto Monterroso. El dinosaurio de Augusto Monterroso básicamente dice, y cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí. Y este microrrelato hace referencia al PRI, ¿ok? Que seguía gobernando en ese tiempo. Muy bien, y por último tenemos novela gráfica. ¿Qué dirían ustedes que es una novela gráfica? Bueno, esta es una historia narrada en viñetas y dibujos. Como ejemplos, aquí entrarían los cómics. Mm, ¿Qué más? Ilustraciones también. Ok, serían como los más populares sobre novela gráfica. Entonces, serían todos los géneros literarios de los que va a aparecer como opciones en las preguntas ahorita que nos vayamos al cuadernillo de ejercicios. ¿Ya están listas para irnos al cuadernillo de ejercicios? Sí, ¿Sí? Sí, Eh, maestra. Ok, entonces nos vamos a la página 44 de la sección 2 de lectura. ¿Me ayudas a que aparezca el cuadernillo? Ahorita a ver si nos pueden ponerlo en pantalla para quien no lo tenga a la mano. Listo. Ok.
Michelle Mariana, ¿me ayudas con la lectura y la primera pregunta, por favor? Sí, maestra, me estoy ubicando. Está bien, esperamos. Había una vez una princesa encantada en un castillo rodeado por un bosque tenebroso. Solo el valiente príncipe que lograba romper el hechizo con un beso de amor verdadero podría librarla y vivir juntos felices para siempre. ¿A qué género literario pertenece esta lectura? Como que se cortó, ¿no? No, ya no te escucho. No, creo que... mm, Michelle Mariana. ¿Se cortó, maestra? Michelle Mariana. Sí, se cortó justo cuando hacías la pregunta, pero ya te escucho otra vez. Ah, ok. Entonces, quedamos, ¿a qué género literario pertenece? Poesía, cuento de hadas, novela o fábula. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuento Al de hadas? cuento de hadas. El cuento de hadas, muy bien. ¿Coinciden o tienen otra Sí, opción? Sí, ¿verdad? Con el había uno ves, el príncipe, el hechizo y todo eso. Ok, perfecto. Em, Natalia, ¿me ayudas con la segunda? Sí, la naturaleza es un jardín maravilloso, lleno de colores, olores y sonidos que nos invitan a soñar y disfrutar de su belleza. Es nuestro deber cuidarla y protegerla para que siga siendo el hogar de todas las especies que la habitan. ¿A qué género literario pertenece esta lectura? A. Ensayo. B. Hai, hayu- ay, ¿cómo se pronuncia? Bueno, esa. Haiku. C. Poesía, Ajá. poesía lírica. Ujú. No alcanzo a ver. De novela gráfica. Novela, novela gráfica. Sí, muy bien. ¿Cuál dirían que es? Ensayo. Ensayo. Vamos a ir por descarte. ¿Novela gráfica sería? No, ¿verdad? Porque no tiene viñetas ni dibujos. Lo descartaríamos. El haiku tampoco. O sea, son muy breves, muy pocas líneas. Nos quedaría poesía lírica y ensayo. Pero ¿cuál es la característica de la poesía? Que está en verso, ¿no? ¿Y ese texto está en verso? no. No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería? El ensayo, ¿no? Y su idea es que la naturaleza es un jardín maravilloso, ¿ok? Esa sería su idea principal. Y todo lo demás son como argumentos o características, descripciones que ayudan a su idea principal, ¿no? Y también dice que es nuestro deber cuidarla y protegerla para que siga siendo el hogar de todas las especies que habitan, hasta una conclusión. Muy bien. Y Dania, ¿me ayudas con la 3? Sí, maestra. El abuelo siempre contaba las mismas historias una y otra vez, pero nunca nos cansamos de escucharlas. Cada vez que las contaba, descubríamos algo nuevo y aprendíamos algo valioso de la vida. ¿A qué género literario pertenece esta lectura? A. Fábula. B. Cuento. C. Novela. D. Crónica. Ujú. ¿Cuál dicen ustedes que es? Fábula. ¿Alguien dijo fábula? Fábula dicen, ok. Muy bien. Algunos dijeron fábula y otros dijeron cuento, ¿verdad? Ok. Fábula, por qué sería fábula? ¿Se acuerdan que fábula, cuáles eran sus características?
¿O qué debería tener la fábula para ser fábula? Que es representado por animales Ujú. casi ¿Y siempre que tiene y una que trae moraleja? una reflexión. Ajá. Ajá, y tener una moraleja. Y aquí habla de animales o seres fantásticos que nos den una enseñanza, ¿no, verdad? El personaje es el abuelo, es una persona. Entonces, por eso descartaríamos fábula, ¿ok? Crónica también porque no está hablando como de un suceso eh, como de nota roja o tal que esté desarrollando. La novela también la descartaríamos porque pues es muy breve. Entonces nos quedaría cuento, ¿no? Porque ¿qué hace? Narrarnos lo que el abuelo siempre les contaba, ¿verdad? Y qué es lo que descubrían. Algo nuevo y maravilloso y aprendíamos de él. Es como si estuviera contando una anécdota. Entonces está narrando la anécdota, es un cuento. Muy bien. Ay, sí. Acá está. Muy bien. Jimena, ¿me ayudas con la siguiente? ¿En cuáles? Vamos en la 4. La lectura empieza la noche, estaba oscura. La noche estaba oscura y silenciosa, el viento soplaba con fuerza y hacía crujir las ramas de los árboles. En la lejanía se escuchaba el ular de un búho. De repente, un ruido extraño llamó mi atención. ¿A qué género literario pertenece esta lectura? A cuento de terror, B, poesía, C, crónica, D, ensayo. Ujú. ¿Qué dirían? Cuento de terror. Sí, ¿verdad? Aquí habla de oscuro y silencioso, un ruido extraño. Muy bien, está narrando. Perfecto. Es un cuento de terror. 5, ¿me ayudas, Michelle? Por favor. El sol brillaba en el cielo azul y las flores se abrían en el campo. Los pájaros cantaban y las abejas zumbaban mientras recolectaban el néctar de las flores. Era un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida. ¿A qué género literario pertenece esta lectura? Ok, Ah, tengo que leer los incisos también, ¿verdad? sí, por favor. Ujú. Ah, perdón. Es haiku, ¿verdad? Sí, haiku. Ajá. Haiku, B, novela, C, poesía lírica, D, fábula. ¿Cuál descartarían? ¿O cuáles descartarían? Haiku Haiku, ajá. ¿Y cuál más? y la novela. Novela. Sí, entonces nos ¿Y queda fábula? fábula. Aquí es poesía lírica, aunque no está escrito como los versos separados por líneas, sino que está todo corrido. Se fijan, en cada punto podemos poner una diagonal y nos aparecerían los versos, ¿no? El sol brillaba en el cielo y las flores salían en el campo. Los pájaros cantaban y las abejas zumbaban mientras recolectaban el néctar de las flores. Era un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y la vida. Muy bien. Es poesía lírica. Natalia, con la siguiente, ¿me ayudas? Sí, es la 6. Sí, Ujú. ¿verdad? Sí. Era una vez una niña muy curiosa que siempre preguntaba sobre todo lo que veía a su alrededor. Un día decidió preguntar a su abuela sobre el sentido de la vida, y la abuela le respondió con una historia que la niña nunca olvidaría. ¿A qué género literario pertenece esta lectura? A, cuento, B, fábula, C, novela gráfica y D, crónica. Ujú. ¿Cuál sería? Cuento. Cuento. Cuento, muy bien. ¿Y Dania, me ayudas con la 7? Sí, dice, Juan es un joven apasionado por la música. Desde pequeño aprendió a tocar el piano y ha dedicado gran parte de su vida a componer sus propias melodías. Sueña con llegar a ser un reconocido músico y compartir su arte con el mundo. ¿A qué género literario pertenece esta lectura? A, biografía, B, novela histórica,
C, cuento. Ujú. ¿Cuál descartarían de las tres de primera instancia? Novela histórica. Novela histórica, muy bien. Da biografía y cuento. ¿Cuál dirían que es? Biografía. Biografía. El cuento sería, Sí, biografía puede confundirnos porque está narrando eh, su historia desde pequeño, ¿no? Porque es un apasionado por la música y que sueña con llegar a ser un reconocido músico. Pero si se acuerdan, bueno, la biografía es sobre todo lo que ya pasó, ¿no? Es todo pasado, pero la clave aquí es sueña con llegar a ser un reconocido músico y compartir su arte con el mundo. Se está narrando algo que va a pasar, no que ya pasó, entonces ahí sería la clave entre biografía y cuento, ¿ok? Y la respuesta correcta es cuento. Muy bien. Entonces, la biografía siempre va a estar narrando en pasado. Jimena, ¿me ayudas con la 8, por favor? La 8. Sí, la ciencia ficción es un género. Lectura. La ciencia ficción es un género literario que nos transporta a mundos imaginarios y futuristas, donde las tecnologías y los avances científicos son parte de la vida cotidiana. En esta historia, los personajes enfrentan a desafíos y aventuras que desafían los límites de la realidad. ¿A qué género literario pertenece esta lectura? A, poesía. B, ciencia ficción. C, ensayo. Aquí dice que la respuesta es ciencia ficción, pero pues no está narrando nada que es ciencia ficción, ¿no? Como que está explicando qué es el género literario, ¿no? Ay, yo creo que hubo un problema. ¿Es ensayo entonces? Sí, podría ser ensayo, o sea, de las opciones, yo diría sí, ensayo, porque poesía no es ciencia ficción. No. Muy bien. Si quieren, nos pasamos al siguiente. ¿Me ayudas, Michelle, con la 9? sí, la obra Don Quijote de la Mancha es considerada una de las obras maestras de la literatura española, escrita por Miguel de Cervantes en el siglo XVII. Cuenta la historia de un caballero andante que se dedica a proteger a los más débiles y a luchar contra la injusticia. ¿A qué género literario pertenece esta lectura? A, novela. B, poesía lírica. C, ensayo. ¿Saben qué? Aquí más bien nos está hablando de qué es, ¿no? Don Quijote de la Mancha. ¿Qué sería la obra literaria de Don Quijote de la Mancha? Una novela. Una novela, sí, muy bien. Que sería como el mismo caso de arriba, ¿no? Que ciencia ficción, como si estuviera describiendo, ¿no? Porque Don Quijote de la Mancha, al ser una novela, pues es complicado, ¿no? Poner eh, párrafos enteros en el ejercicio. Como aquí fragmentos de cuentos o fábulas o leyendas, quizás sea más práctico ponerlos, ¿no? Pero en este caso, la obra literaria sería una novela, Don Quijote de la Mancha. Maestra, entonces ya no entendí si la 8 era la respuesta que marca en el cuadernillo era Ciencia correcta. ficción. Pues sería correcta si está describiendo, como sucede en la 9 que habla de Don Quijote de la Mancha y aquí habla de un género literario que sería la ciencia ficción. Aunque estoy pensando que aquí también podría incluirse crítica literaria, ¿no? Porque está analizando y valorizando. Dejen, reviso esta pregunta, ¿ok? La vamos a dejar en pausa, voy a ponerle aquí una nota para revisar el texto. Entonces, dentro de novela a lo mejor nos encontramos fragmentos o descripción de la obra, como en este caso la del Quijote de la Mancha, por eso la respuesta sería novela. ¿Quién acaba de leer, Natalia?
No, yo, maestra. Michelle, tú acabas de leer, ¿verdad? ¿Quién fue? Díganme Sí, su nombre. Ah, ok. Entonces, Natalia, ¿me ayudas con la siguiente? En la 10. Sí, el ensayo es un género literario que se caracteriza por ser un texto breve y conciso que expresa las ideas y opiniones del autor sobre un tema específico. En este tipo de escritos se utiliza un lenguaje claro y sencillo para persuadir al lector y convencerlo de una postura particular. ¿A qué género literario pertenece esta lectura? A, novela histórica; B, ensayo; C, cuento de terror. Ujú. Pues, ¿cuál piensan que es? es un Ensayo. ensayo. El ensayo, muy bien. Da la idea principal y dice por qué. Igual por descarte, novela histórica no es, cuento de terror menos, ¿verdad? Muy bien, entonces, y Dania, ¿me ayudas con la 11? La poesía lírica es un género literario que se caracteriza por la expresión de sentimientos y emociones a través de la belleza de las palabras y las imágenes. En estos poemas, el autor expresa sus sentimientos de amor, dolor, alegría, tristeza y otros estados emocionales. ¿A qué género literario pertenece esta lectura? A. Novela histórica. B. Poesía lírica. Y C. Cuento de hadas. Sí. ¿Qué sería ahí? Aquí más bien sería de qué está hablando, ¿no? ¿Qué dirían que es? ¿Está hablando de novela histórica, de poesía lírica o cuento de hadas? Poesía lírica. Muy bien, poesía lírica. Perfecto. Jimena, ¿me ayudas con la 12? La novela histórica es un género literario que se basa en hechos históricos reales y utiliza la ficción para recrear los personajes y las situaciones de la época. En esta obra se mezcla la investigación histórica con la creatividad del autor para transportar al lector a otra época y lugar. ¿A qué género literario pertenece esta lectura? A, poesía lírica; B, novela histórica; C, cuento de terror. Ok, igual aquí también es de qué habla, ¿no? En este caso, ¿de qué sería? Novela histórica. Novela histórica, muy bien. Entonces, los dos tipos de preguntas que vamos a tener aquí es ¿de qué habla? Como estas últimas que hemos estado viendo. ¿De qué habla el texto? O sea, ¿de qué género? Y la otra sería ¿cómo habla? ¿Ok? Como cuando está narrando, que sería un cuento, cuando está explicando un tema, que sería un ensayo. Hay que ver entonces las opciones para ver de qué habla o de qué se habla, ¿no? De qué género se habla. Muy bien. ¿Tenemos tiempo? Ah, sí, podemos ver otras más. Michelle, ¿me ayudas con, ay, la 13? Sí, que empieza en la 47. Había una vez una joven llamada Cenicienta que vivía con su cruel madrastra y dos hermanastras malvadas. La chica, la pobre chica era tratada como una sirvienta y no tenía ningún tipo de libertad. Un día, gracias a la ayuda de su hada madrina, Cenicienta asistió a un baile donde conoció al príncipe y vivió una mágica noche que cambiaría su vida para siempre. ¿A qué género literario pertenece esta lectura? A. Novela histórica. B. Cuento de hadas. C. Poesía. Ok. ¿Qué dice? Cuento de hadas. Cuento de hadas. Muy bien. Perfecto. Entonces, Natalia, ¿me ayudas con la 14? Sí. Mm, la épica es un género literario que se enfoca en contar las hazañas de un héroe o una heroína en un mundo imaginario o real. En estas historias, los personajes se enfrentan grandes retos y peligros, y su valor y coraje son puestos a prueba.
¿A qué género literario pertenece esta lectura? A, novela, B, epopeya. Ujú. La C, maestra, porque sale nomás una C. Vamos a ponerle cuento. Claudia, ¿qué te hablan? Acá, no, acá. Es que me salió, pues, no. Ay, perdón. Novela, epopeya y el C lo vamos a dejar como cuento, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería? La épica es de lo que habla el texto, ¿no? Que es el género literario. Según, Supongo que es epopeya, pero no sé qué es. ok. Aquí lo podemos hacer por descarte si no sabemos qué es la épica, ¿ok? En la novela, em, ¿la descartarías o la dejarías ahí como en stand-by? ¿O descartarías alguna de las tres? O sea, la respuesta es epopeya, ¿ok? Pero en este caso que no sabemos qué es epopeya, ¿qué estrategia utilizarían ustedes por descarte? ¿O Yo escogerían novela o descartaría cuento? novela Ajá, y y te cuento quedarías también. y cuento. Entonces, por descarte les quedaría bien epopeya, ¿verdad? ¿Alguna escogería otro en caso de que no conocen epopeya? Ok, entonces déjenlo agrego para la siguiente clase traer más subgéneros. Muy bien. Sí, en la épica, bueno, las epopeyas se cuentan más como historias de guerreros, ¿ok? Se utilizaban más epopeyas. mm, pues sí, más como de la literatura grecolatina, de los romanos y todo eso, ¿ok? A lo mejor también por eso ya no es muy usado. Entonces, sí, lo épico quedaría en epopeya. Pero si quieren ya la siguiente clase, si veo aquí más subgéneros como epopeya, que a lo mejor no entrarían, lo vemos así rapidísimo, nada más para darles una definición pronta. Entonces, nada más leemos la siguiente, ya para concluir. Michelle, ¿me ayudas con la 15, por favor? Sí, la novela negra es un género literario que se caracteriza por presentar historias de crimen y misterio, en las que en las que el protagonista es un detective o investigador que busca resolver el caso. Es en estas... Ay, maestra, estoy en el trabajo, ¿me permite? Ah, sí, sí, claro. Gracias. Tardes. Ajá. ¿No se unió nadie más? Ok. Natalia, ¿me ayudas con la 15 para concluir? Sí, la novela negra es un género literario que se caracteriza por presentar historias de crimen y misterio, en las que el protagonista es un detective o investigador que busca resolver el caso. En estas obras se exploran temas oscuros y se presentan personajes complejos y ambivalentes. ¿A qué género literario pertenece esta lectura? A, novela negra, B, poesía lírica, C, cuento de hadas. Muy bien. Aquí sería de qué habla, ¿no? ¿De qué género habla? Novela negra, ¿no? Sí, muy bien. Sí, perfecto. Entonces va a ser, si nos menciona desde el principio el género, entonces va a ser de qué género habla, ¿no? Y ahí va a estar en las respuestas. Y si inicia como había una vez tal, va a ser cómo habla, entonces vamos a determinar a qué género pertenece. Muy bien.
Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar. ¿Tienen alguna duda o comentario antes de despedirnos? Entonces tenemos antes del jueves para hacer el examen, ¿verdad? Sí, es del tema que vimos la semana pasada. Muy bien. Perfecto. Según yo ya se los envié todos y a las que no me han enviado las respuestas del examen pasado se los encargo, por favor. Muy bien, entonces nos vemos el miércoles, ¿ok? Gracias, maestra. Gracias, se Muchas cuidan. gracias, maestra. Adiós.